Un par de palabras bastaron para ser rechazado por la opinión pública. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Si de comparaciones sobre autopistas habláramos, el túnel de Boston en los Estados Unidos, el proyecto de ingeniería civil más grande del país, que tiene una extensión de 260 kilómetros, sumando todos los carriles, sería una excelente referencia. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros de nuestro país, Aníbal Torres, optó por un comentario que fue despreciado por más de uno. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tras poner de ejemplo al dictador alemán Adolfo Hitler, pues resaltó que gracias a él, su país se convirtió en potencia mundial al hacer carreteras y aeropuertos. El historiador Raúl Asensio lo explicó de forma más clara. En realidad esto es un asunto muy controvertido, es decir, desde la extrema derecha italiana y la extrema derecha alemana, casi desde la época de la guerra e incluso antes, se disputan cuál de los dos países tuvo la paternidad, la primacía del programa de autopistas. Lo cierto es que en ambos países, en Italia y en Alemania, hubo un programa importante de autopistas durante el régimen fascista y el régimen nazi. Más adelante voy a hablar de eso, pero no está claro cuál de los dos países lo inició y cuál copió al otro, o si ambos se desarrollaron en paralelo. Durante la década de 1930 existió un programa de autopistas que apuntaba hacia dos fines: articular el país construyendo una red moderna de vías y además disminuir el desempleo. Pero detrás del proyecto había una mano oscura que dejaba expuesta a la población. Por un lado, se exageró mucho la importancia del programa, se le dio mucha compulsividad, pero nunca llegó a construirse más de una cuarta o una quinta parte de lo que realmente estaba previsto. Por un lado, se utilizó población compulsivamente dedicada a las obras, es decir, prisioneros políticos fundamentalmente para las obras, y se contrató también a personas con unos niveles de salario muy bajos. En otro momento, el jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres aseguró que el dictador llenó de aeropuertos Alemania. No obstante, el historiador lo corrigió. Los primeros aeropuertos alemanes modernos se construyeron durante el nazismo, no porque fuera, digamos, un elemento central del nazismo, sino porque esa es la época en la que en todo el mundo, en toda Europa, está surgiendo la aviación comercial. Pero como les digo, eso más que una orientación específica del gobierno, responde a un momento histórico. Y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Nuevamente, el presidente del Consejo de Ministros tuvo otro desliz en su afirmación. Es cierto que durante los primeros años del nazismo se produce una mejora económica respecto a los años anteriores, pero en ningún caso se puede hablar de la primera potencia económica. Alemania nunca llegó a ser la primera potencia económica ni la primera potencia industrial. En pocas palabras, la memoria le jugó una mala pasada al titular de la PCM. Como se conoce, el mandato de Adolfo Hitler trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. Solo en el Holocausto judío, como se le llama al genocidio contra personas de diferentes partes de Europa identificadas con esa cultura y religión, se calcula un promedio de 6 millones de muertes. A ver, desde el punto de vista político creo que es evidentemente una metedura de pata enorme, porque cualquier referencia mínimamente elogiosa que se pueda tener al nazismo, evidentemente ya hemos visto las repercusiones que ha tenido, es un caso error político, y por otro lado, efectivamente, desde el punto de vista histórico, de análisis histórico, es incorrecto lo que señaló. No pasó mucho para que su referencia, dicha desde Huancayo, donde dirigía la sesión del Consejo de Ministros descentralizado, se viralice. Las embajadas de Israel y Alemania en Perú se pronunciaron al respecto, rechazando las expresiones. Lamentamos que el discurso político peruano incluya referentes como Hitler y Mussolini como ejemplo de prosperidad. Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso. Adolf Hitler fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos. Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo. No cabe duda que las expresiones desafortunadas y cargadas de falsedad de Aníbal Torres lo han convertido en un blanco de críticas, pero no solo él. El Perú se encuentra en el ojo de la tormenta a nivel internacional por las frases propiciadas, a pesar que el presidente del Consejo de Ministros intentó aclarar al finalizar la sesión sus comentarios. El daño ya estaba hecho. De momento, los detractores piden que deje el puesto
en medio de la incertidumbre generada por las protestas a nivel nacional y ahora por sus comentarios refiriéndose a uno de los mayores genocidas de la historia.